Esto pasó en Desiguales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la televisión pública. 9 de julio de 1816, ustedes saben, ¿no? Acá se declaró la independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Las preguntas que nos vamos a hacer hoy tienen que ver, bueno, con una independencia modelo 2021, ¿no? Si algún sentido tiene todo esto, es tratar de pensar la independencia en clave de presente. Porque hay efectivamente una enorme cantidad de cuestiones que tienen que ver con la soberanía, con la libertad, con la independencia, términos que están en disputa y que tienen un arraigo muy concreto en escenas de estos días, ¿no es cierto? Voy a dar ejemplos muy breves, Cuando hablamos de independencia científica en el medio de una pandemia con vacunas, cuando hablamos de independencia económica, pagar una deuda por generaciones y por generaciones, cuando hablamos de independencia en recursos, hasta de las Islas Malvinas, cuando hablamos de esas independencias, hablamos de lo que nos pasa hoy. Lamentablemente esta casa sufrió un montón de reformas arquitectónicas que de alguna manera, si estudiamos la historia de esa arquitectura, podemos estudiar la historia de la Argentina misma, ¿no? De cómo era el contexto de la construcción de esta nación y también cómo esos aires iban repercutiendo, ¿no? En esta casa. Y algo re extraño pasó con la Casa Histórica, y es que pervivió la memoria de la gente esta fachada antigua de una foto sacada en 1869 por Ángel Paganelli, que empezó a sobrevivir a todas las modificaciones que se hicieron de la casa. Y lo único original que quedó es el salón donde se declara la independencia. Se rememora no por el futuro, sino por lo pendiente. En todo caso, el futuro se construye desde lo pendiente y se distiende esa relación con el tiempo. Por eso me parece siempre fundamental de construir la idea de la fecha patria, ¿no? Como poder pensarla desde este otro lugar. Yo hablaba con Pablo antes del aire de que la independencia quizás es más un proceso que un día, que un momento clave. Incluso lo pienso a nivel hasta personal, social, ¿no? Digo, esa deconstrucción o construcción que uno va entendiendo a lo largo de la vida. Y como nación también, digo, ¿hasta qué punto hoy, Darío, hay dominaciones a las cuales como país estamos sometidos y que ni siquiera algunas son conscientes? Es que hay un ideal, una romantización de la libertad absoluta en el sentido de la independencia absoluta, como si uno pudiese estar 100% en un estadio final y pensar a la independencia como un punto de llegada. A mí me parece al revés, que la libertad tiene más que ver con la liberación, con el liberarse. Uno está todo el tiempo independizándose de diferentes enclaustramientos que van cambiando con el tiempo. Digo, hoy podemos hablar, no sé, de la necesidad de la desconexión de la tecnología y de las redes como una forma de independencia. La independencia hoy tiene que ver con poder tomar decisiones que nos permitan crecer de manera sostenida, mejorar la calidad de vida y que a su vez esas decisiones de política económica estén conectadas con lo que es la historia, la cultura, las costumbres, la idiosincrasia del país, ¿no? Lejos de la importación de recetas o de políticas que fueron beneficiosas en otros lugares y que, bueno, que en la Argentina quizás no. Te pregunto a vos, Pablo, decía al inicio del programa, independencia científica, independencia económica, como menciona Florencia, independencia en recursos, ¿no? En lo que tiene que ver con la hidrovía, lo que se debate ahora, en lo que tiene que ver con la riqueza del mar, digo, el recurso ictícola de Malvinas, y no solo el territorio, no solo lo que se puede tocar. ¿Está la Argentina o la sociedad argentina dispuesta a sentar bases en cuanto a, bueno, a ver qué queremos? ¿Qué entendemos por independencia en este punto? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos, creo que es uno de los grandes desafíos. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado. La pandemia ha sido un ejemplo de la velocidad de circulación que tiene este mundo. No solamente el inicio de la pandemia y cómo llegó, sino las nuevas cepas, cómo se distribuyen. Y en definitiva, en ese mundo globalizado, ¿cómo hacemos para que, sobre todo aquellos que estamos en el extremo más pobre de este mundo, tengamos capacidades de decisión, de resolución, de lo nuestro, de cómo jugamos nuestra vida y cómo hacemos que nuestros conciudadanos estén mejor? ¿Cómo hacemos para que el mundo globalizado nos acerque un poquito a estar un poquito todos mejor?
Me parece que es un desafío enorme, es un desafío que atraviesa a todos los científicos, las patentes, las vacunas en estos años tan duros que hemos vivido, pero que no viene de la pandemia, que viene mucho antes. La pandemia quizás lo ha puesto en la mirada, pero desde ya que cómo hacemos para que nuestros recursos naturales se respeten, cómo hacemos para que nuestra pesca sea nuestra pesca y no sea robada por aquellos que vienen a robarla, cómo hacemos para recuperar nuestras Islas Malvinas, en un mundo que se siente globalizado para algunas cosas, pero que por otro lado se cierra cada vez que vos querés venderle limones. Nosotros, los tucumanos, hemos hecho un esfuerzo enorme para llevar los limones a Estados Unidos, y Estados Unidos durante años, por motivos absolutamente comerciales, a pesar de que se escondían detrás de eso conceptos sanitarios o fitosanitarios, en realidad no quiso aceptarlo, simplemente porque nuestros limones entraban en cantidad y bajaban el precio de los limones californianos. Entonces, ese es el mundo al que enfrentamos allá, que a veces nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que abrirnos, y es un mundo que nos recibe con una mirada muy dura. Entonces, me parece que es una revisión que tenemos que hacer todos en el mundo. ¿Mirada colonial? Hay una mirada que te diría de quiénes son los que manejan el mundo y quiénes son los que tenemos que seguir ese camino. Ahora, tampoco esto es fácil, porque en definitiva la gran tecnología, los grandes medicamentos y todas estas cosas forman parte de esta globalización. Claro. Y ese es el desafío, ¿no? Y por eso es tan importante que nuestros gobernantes, y hoy me parece que el presidente ha sido muy claro desde acá, desde este patio, en ese mensaje de autonomía y de defender los valores y a los argentinos sobre todo. ¿Quiénes fueron estas mujeres que participaron de la independencia de nuestro país? Para empezar, digamos que fueron la mayoría de las mujeres del pueblo, porque si la mayoría de las mujeres del pueblo no hubieran quedado sosteniendo sus hogares, mientras sus maridos, hermanos, hijos se alistaban al ejército, no habría sido posible todo lo demás. Digo porque en general se suele resaltar algunos casos, bueno, ahora por suerte se ha ampliado mucho más ese espectro, pero durante décadas se resaltaba a las mujeres patricias, a las mujeres de las clases altas, a las más destacadas. Sin embargo, y sobre todo en el norte, cuando se declaró la independencia, había toda una red de mujeres que colaboraban con los jefes de los ejércitos, particularmente con Güemes y con Belgrano, que les había tocado sobre todo el norte para impedir que los realistas bajaran al territorio y sobre todo que se pudiera celebrar ese congreso. Entonces hay cantidad de nombres que no son conocidos, pero que han hecho mucho. Martina Silva de Gurruchaga, una mujer salteña que reunió en su finca un ejército, lo puso a disposición de Belgrano, la nombró capitana del ejército. Juana Moro de López, otra que fue la que convenció a Juan José Campero, que era el marqués de Xavi, para que un realista, ¿no? Un español, para que se plegara a las fuerzas criollas. Loreto Sánchez de Peón de Frías, esta mujer entraba aprovechando su condición de mujer y disfrazada de vivandera, entraba a los cuarteles enemigos para recabar la mayor información posible. Por ejemplo, cuántos soldados había a la hora que tomaban lista. Claro. Es decir, cantidad de mujeres que realmente jugaron la vida y además habían creado una red que se llamaban bomberas, que eran espías, y que cuando los realistas las descubrían, las castigaban de forma muy dura, ¿no? Bueno, Coqui, te escuchamos. El cierre de Desiguales de este programa tan especial del 9 de julio, con Coqui Sosa, ni más ni menos que aquí en San Miguel. Una canción país que va dedicada para usted, para el programa, por todo lo que entregan en su programa. Gracias. Muchas gracias, Coqui. Franci Moreno, gracias. Al fuerte de tus manos quema mis puertos, jazmín oculto de este país que llevo, mezcla de bueyes, de sol seguro, luz que llevan tus años de cordillera, de mar desnudo. Esta raíz del alba, furia de cielo, de vientre duro, es
ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. Y por tu primavera nuestra mirada